Hola, nuevamente, bienvenidos a las clases de Derecho Tributario 1, que como habíamos dejado en la última clase y ustedes recordarán, estábamos tratando un tema muy importante. Siempre conviene repasar los últimos dichos antes de entrar en profundidad a un tema específico. Cuando los dejé en la última clase nos estábamos refiriendo a la potestad como aquel poder que el Estado posee, otorgado por supuesto a través de la Constitución, para, en este caso, derecho tributario, poder a través de una ley ejercer esa soberanía, ese poder territorial sobre nosotros, haciéndonos sujetos de una obligación de pago. La idea es que, como habíamos charlado en la última clase y mejorado con este gráfico que me acompaña aquí a mis espaldas, ustedes notarán que yo les puse como que potestad es igual a poder. Es una idea primaria, muy básica para que ustedes comiencen a familiarizarse con la palabra. Lo de potestad igual a poder es relativo, pero sí tiene un significado para ustedes totalmente valioso, porque no van a olvidar jamás que la potestad es el poder que tiene el Estado para poder cobrar los impuestos. Ahora bien, hablamos de potestad, hablamos de poder, hablamos de cobrar impuestos y en aquel momento también nos hacíamos preguntas como sin límite, ¿hasta qué punto? Si quién nos protege, quién nos dará alguna garantía sobre ese avasallamiento del Estado cuando es el momento de recaudar. Nuevamente, y repasando, ven en el gráfico que dice garantías igual a límites, igual a principios. Lo de igual, tómenlo como referencia. Simplemente que para este caso en particular, nosotros vamos a tener que contar con unas garantías que limiten ese gran poder que tiene el Estado para avasallarnos con la atracción tributaria. Es decir, ya estuvimos hablando que el Estado necesita para cubrir los gastos, etc. Pero también conocemos, de hecho de público conocimiento, que hay muchísimos problemas con grandes sectores de la economía que se resisten a pagar determinada calidad o cantidad de impuestos porque les parecen abusivos, inapropiados, no tratados oportunamente. Es decir, lo que ustedes ven en la televisión y en los diarios todos los días, el avasallamiento de aquellos que trabajan y producen cuando llega el momento de, bueno, contribuir a la gran caja para los gastos. Si les parece excesivo, de ninguno de los dos lados está la verdad. Por eso, siempre recuerdo en cada una de las oportunidades que no se trata de a quién le toca decidir una vez cada uno ni nada que se le parezca. La Constitución, siempre, la pirámide jurídica, recuerdan, la fuente fundamental del derecho tributario. A partir de esa base, reiterando entonces que en ella están contenidos todos los deberes y los derechos, ahora nos vamos a posicionar, viendo mucho más específicamente este gráfico, que esos límites, esas garantías, nosotros en el libro de estudio las llamamos principios. Pero imagínense, como les había dicho yo, que si fueran límites, como si fueran los de una figura, el signo pesos estaría en el medio. Y los límites, donde no podría avasallar ese poder, esa potestad del Estado, justamente son las garantías constitucionales. ¿Las llamamos principios? Muy bien. Ahora, ustedes verán, el principio de igualdad se podría desprender de que todos vamos a pagar lo mismo. No es así. Cuando ustedes lean, traten de visualizar y enfocar de la siguiente manera este principio. Principio de la igualdad. Todos no vamos a pagar lo mismo. Ejemplos, ¿ustedes pagan lo mismo el litro de nafta que Tinelli cuando para en la estación de servicio? ¿Ustedes pagan igual o les cuesta muchísimo juntar esas moneditas para el atado de cigarrillos que tiene una etiqueta y ya está perfectamente tributado? ¿Les cuesta lo mismo a ustedes que a Macri comprar ese atado de cigarrillos en el kiosco? Algunos dirán sí, rápidamente, pero a ver, cuando yo dije les cuesta lo mismo, ustedes me están diciendo cuánto tuvieron que desembolsar, no cuánto sacrificio les costó juntar el mismo dinero. Es decir, ustedes consumen nafta, cigarrillos y un montón
como consumidores finales de otros ejemplos, pero ¿les cuesta lo mismo que a otros que tienen mayor poderío económico? Absolutamente no. La idea entonces de igualdad, ¿a qué se está refiriendo? Es que no hay un IVA 1, IVA 2, ganancia 1, ganancia 2. Todos pagamos los mismos impuestos. No hay una cuota de IVA 21 para mí, 23 para vos, 25 o 18 para el vecino. Hay un IVA, en principio, antes de adelantarnos, porque en Tributario 2 ya van a ver mucho más profundamente este tema, pero quedémonos en el conocido 21% del IVA. El 21% del IVA quiere decir que todos vamos a pagar la misma alícuota, el mismo porcentaje de IVA. Pero no significa eso que no nos duela mucho más a nosotros que a alguien que tiene muchísimo mayor poder adquisitivo. Entonces, pongámonos bien en claro, cuando hablamos de principios de igualdad, nadie me diga todos pagamos lo mismo. No, no. Es mucho más correcto y más técnico desde ahora decir todos pagamos los mismos impuestos y los mismos porcentajes, alícuotas de los gravámenes. ¿Se entiende cuál es el principio de igualdad? Bien. Yo muchas veces hago este comentario en clase y me voy a tomar el permiso de hacérselos a ustedes también rápidamente. Que no les quede ninguna duda que a veces la igualdad es totalmente injusta. ¿Cómo me van a decir ustedes? La igualdad es injusta, señores, porque si a mí me queda un solo alfajor y tengo una persona robusta de 130 kilos y otro más delgado de 65 y lo parto exactamente a la mitad del alfajor, igualdad, en ese caso, me va a significar que uno de los dos personajes se queda con hambre porque necesita más, y el otro posiblemente se me empache. ¿Se dan cuenta que la igualdad no es justa? ¿Por qué no hacemos equidad en ese caso? ¿Cómo dijo? Equidad. No se olviden de esto que en tributario también se menciona y es muy importante. La igualdad no es siempre justa. ¿Se acuerdan los ejemplos de la nafta y de los cigarrillos? ¿Por qué no hablamos de equidad? Que pague más aquel que tiene más posibilidades de pagar. Bueno, así como les digo una cosa, les digo la otra. Esto es un sueño, es una utopía. Nuestro sistema tributario no califica así a sus contribuyentes. Todos, con igualdad, pagamos los mismos impuestos y el mismo porcentaje. No así en nuestra función o en nuestra calidad de mayor o menor poder adquisitivo. Eso es en otros países. Aquí todavía no lo hemos logrado. Mientras tanto, salvo esta pequeña cuestión que dejamos ahora de lado, nos vamos a pelear muchísimo con este tema. Pero quiero que lo entiendan bien. Principio de igualdad en cuanto a qué se paga y en qué medida. No que todos somos iguales. Aclarado esto, fíjense que hay otro principio que no digo que es el más importante, todos son importantes, pero el principio de legalidad. El principio de legalidad es claro, son 5 o 6 palabras que están en el manual de ustedes y dice perfectamente claro. Señores, no hay tributo sin ley previa. De más está decirlo, que todo lo que ustedes vivieron y padecieron y escucharon, por lo menos, o de alguna manera se trataron de comprometer con el tema del campo, o con muchos otros atropellos que ahora no viene al caso citarlos, pero los pueden preguntar y buscar por ahí. Es decir, no hay tributo sin ley, dije, es decir, si no está pasado por el Congreso, discutido, analizado, pero cuando digo analizado en profundidad, para eso están nuestros legisladores. Y recién ahí puede llegar a ser ley y recién ahí entonces estaremos obligados a tributar. Es vasto, es muy amplio todo el comentario que hace el autor en el manual que ustedes tienen, no tiene desperdicio, léanlo. No es el momento ahora de analizarlo, pero no se pierdan una sola coma de todo lo que ustedes pueden llegar a aprender, a incorporar de lo que es el principio de legalidad. En principio, me conformo con que si yo pregunto esto en los exámenes, ustedes me dicen, no hay tributo sin ley. Perfecto, sabe de qué estamos hablando. Pasamos al siguiente. Es decir, acá tenemos 5 a la vista. Dijimos el principio de igualdad. Pasemos a otro. A ver, ¿hasta qué medida nos pueden venir a buscar? ¿Hasta qué medida nos pueden, de alguna manera, entre comillas, exprimir? ¿Hasta qué manera nos pueden obligar a pagar más de lo que tenemos, más de lo que podemos? ¿Qué quiere decir esto? Ven que ahí dice principio de no
confiscatoriedad. Confiscar, búsquenlo en el diccionario, ¿se acuerdan de ese amigo que les presenté en la primera clase? Confiscar significa que el Estado puede llegar a apoderarse de bienes de los particulares justamente por su poder, por su potestad. Pero como estamos en derecho tributario y no en otras ramas en las que, no digo que bien, pero se vería hasta correcto, en derecho tributario, es decir, por deberle al Estado tributos, no se permite confiscar. Es decir, no se puede dejar a nadie sin su patrimonio, ni minimizarlo de tal manera que le imposibilite vivir o seguir trabajando, porque entonces pierde la esencia del derecho tributario en cuanto a la igualdad. No confiscar significa entonces poder cobrarle a un contribuyente hasta un límite. Por ahí en el manual ustedes van a ver que hubo un caso en que la Corte Suprema puso una vez un caso conductor y determinó que no se podía tocar a un contribuyente hasta una cifra de porcentaje que ustedes van a encontrar por ahí, 33%, ¿se acuerdan de ese número? La edad de Cristo, no se lo van a olvidar más. 33% es el límite que la Corte dijo en un caso. Podría tratarse nuevamente y variar eso, pero pongámoslo ahí como dice el autor. Hasta ahí, hasta ese poder, el Estado puede llegar a confiscar, a tratar de cobrarle a un contribuyente. ¿Se comprende? No confiscatoriedad significa eso. Hasta dónde está, como dice ahí, el límite, la garantía donde el poder se nos puede venir encima. Clarísimo. Yo creo que una lectura muy sencilla del libro les va a sacar cualquier otra duda. Por otro lado tenemos otro principio que no quiere decir nada más ni nada menos que yo les estaba comentando antes cuando hablábamos de la igualdad. La capacidad contributiva, dice ahí, muy bien. La capacidad contributiva significa que todos tenemos un potencial, una posibilidad, una capacidad contributiva de aportar con nuestros ingresos a lo que nos toca en parte como retribución de los impuestos que debemos. La capacidad contributiva es eso, la posibilidad que tienen las personas sujetos de derecho tributario para poder dar cumplimiento con sus obligaciones. No se puede, están como enganchados entre la igualdad y la no confiscatoriedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? No se puede avasallar al contribuyente conociendo, de hecho como conoce el Estado, las posibilidades. Ejemplo, tómenlo con pinzas, pero es una realidad. Hace no muchos años el impuesto al valor agregado era del 13%. Las cosas en el país fueron cambiando. Siempre estamos en emergencia económica. Ustedes se darán cuenta que siempre se renueva la emergencia económica. Pasó a ser del 18 el IVA. Y ahora, les recuerdo lo que les comentaba al principio de la charla, es del 21. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez no sea un ejemplo feliz, pero en España el IVA es el 4% de lo que se consumen. ¿Saben lo que es consumidor final? Nosotros, los que consumimos, los que gastamos, los que compramos. Sobre todo lo que compramos, o sobre la mayoría de las cosas que compramos, pagamos IVA. 21% dije. ¿Se dan cuenta? 100 pesos un pantalón, 121. ¿Esos 21 dónde van? Impuesto. ¿Se dan cuenta? Por eso te dicen, pedí la boleta, ¿no? Nunca se vaya sin pedir la factura, porque... ¿Se entiende? Hay una retención muy grande de parte del comerciante. Y yo que dije antes que en otros países es mucho menos, sí. Y que dije mucho antes de la capacidad contributiva estaba hablando. ¿Se dan cuenta? Es decir, nos tienen que tener en cuenta ese poder, tiene que estar perfectamente limitado para que nosotros nos sintamos de alguna manera garantizados por la Constitución. Igualdad, no confiscatoriedad y principio contributivo. Quien puede pagar más, pagará más, pero todo estudiado, ¿en dónde? En el Congreso. Bien, cuando hablamos de la finalidad, otro de los principios. Bueno, evidentemente la finalidad, la palabra lo indica, tendrá que tener un fin. ¿Qué cosa? Bueno, pues todo el dinero que recaude, la AFIP, la aduana, todo el derecho tributario en su conjunto, deberá ser destinado a ¿qué? ¿Se acuerdan la primera clase? Los gastos que el Estado tiene para los... ¿Para qué? Para las necesidades justamente de la sociedad. Es decir, ¿a dónde va el dinero de lo recaudado? ¿Se conoce públicamente? Y relativamente. Pero se supone que si uno ve, entre comillas, como ve ahora brillantemente, que los hospitales, las escuelas, el trabajo, la educación, funciona todo brillantemente, está bien utilizado. Los dejo a ustedes pensar lo que quieran. Es decir, políticamente se podrían hacer unos cuantos ajustes, ¿no es cierto? Es decir, si el dinero se utiliza para las necesidades y nos quejamos de que los hospitales, las escuelas, y que evidentemente algunas fallas el sistema está teniendo. Pero entonces,
ese sería, digamos, el detonante que podría algún constitucionalista esgrimir para hacer el reclamo pertinente. El principio de finalidad. Es decir, si el dinero no se está utilizando en la medida de las necesidades, de los gastos del Estado que ocasionamos nosotros y se deriva para otras cosas, evidentemente no se está cumpliendo. Se podría reclamar perfectamente. Bueno, por último, yo les diría que hagan una lectura básica de los principios y teniéndolos en cuenta como recién nos referíamos al principio de la charla. Aquellas únicas garantías constitucionales, todos estos principios están en la Constitución, constitucionales que nos van a poder dar la tranquilidad de que el sistema de recaudación está de la mano de la Constitución argentina, ley suprema y única por la cual nosotros podemos llegar a sentirnos sometidos de alguna manera como ciudadanos y responsables por nuestra capacidad de hecho y de derecho tributario. No hay otro misterio en este tema. Si hablamos de principios, se enumeran estos. ¿Cuáles son? Los que ustedes acaban de ver, los que les acabo de enseñar. ¿Qué significa? Lo que el mismo gráfico les indica, no se lo olviden. Garantías, límites, principios, exactamente lo mismo. Bien, hasta acá este tema que para mí es, no digo fundamental, pero es uno de los principales que se toman en los exámenes. De cualquier manera, nos vemos obligados a seguir, a continuar en la medida de que el tiempo que tenemos para tocar todos los temas es escaso. De cualquier forma, siempre que termino mis clases les aviso, cualquier duda, cualquier cuestión en el foro, ustedes tienen el medio de consulta más apropiado. En el manual esto está perfectamente explicado y si no, los invito a que buceen en cualquier otra enciclopedia, no se olviden de revisar los artículos que siempre nombro de la Constitución y más o menos el panorama va a estar ahí. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema, pero completamente de lleno. Dejamos lo que significa la potestad y nos vamos a ocupar de un tema fundamental. Cuando digo fundamental ya van a ver por qué. El hecho imponible. El hecho imponible nosotros lo podemos de alguna manera dejar ejemplificado, como en este gráfico que van a ver acá, simplemente diciendo que la definición técnica me la van a dar cuando tengan mucho más la experiencia, me van a decir que será aquel acto o conjunto de actos que producidos en la realidad ocasión de acuerdo. Eso es lo que ustedes están leyendo en el libro. Pero ¿se dan cuenta que yo se las hice más sencilla? Para que les quede claro, el hecho imponible es eso. Un hecho es igual a un acto. A ver, profe, ¿qué me está queriendo decir? Muy sencillo. Si todo esto lo redujéramos a un simple refrán, esto sería más o menos así. ¿Escucharon alguna vez que dicen que quien las hace las paga? Bien. Imagínense esto en derecho tributario. Si alguien no hace algo, no hace un hecho imponible, evidentemente no comete ese acto y no va a tener que pagar. Digámoslo al revés, quien no lo hace, no lo paga. A ver, ustedes hoy me están viendo y en su vida cotidiana dicen jamás me vi comprometido en una situación así. ¿Están seguros? ¿Están seguros que no compraron el último celular, el último vaquero, la última pollera, el último par de zapatos y que no fueron ustedes objetos de un hecho imponible? Pues sí, descúbranlo. Cada vez que ustedes son consumidores finales, realizan un hecho imponible, un acto por el cual ahora están obligados a pagar el impuesto. ¿Se entiende entonces mínimamente qué es lo que pretende el autor cuando los lleva de la mano de pensar primero la definición? Es un acto o conjuntos en actos que producidos en la realidad le dan origen, le dan nacimiento a la obligación. A ver, yo también ahí podría haberles puesto en el gráfico muy fácil. Hecho imponible igual nacimiento de la obligación. Sí, se entiende perfectamente, pero ¿qué es lo que le da nacimiento? El acto. El que no hace nada, el que no está en ese momento y en esa situación de contribuyente, evidentemente no va a ser el hecho imponible. Hay muchas cosas que se parecen a un hecho imponible y no lo son. Pero yo siempre pregunto en mis clases, ¿ustedes están en ayunas? ¿No? ¿Nadie está en esa situación? Bien, pues ustedes, todos entonces, hoy pagaron IVA. De alguna manera, consumieron, entonces pagaron IVA.
¿El hecho imponible cuál fue? El hecho de haber ido en su momento a comprar los comestibles o lo que fuera. Ahora bien, después vamos a pasar más adelante a otro tema de por qué, si ustedes fueron consumidores de IVA, ni se dieron cuenta. Cuando veamos sujetos, en la próxima bolilla nos vamos a dar cuenta de ese tema en particular. Sigamos con esto, que es muy interesante. El hecho imponible, como ustedes van a ver, tiene determinada cantidad de aspectos que lo conforman. Es decir, ¿qué digo con esto? Cuando se origina el nacimiento de una obligación, el hecho imponible va a necesitar, ¿se dan cuenta de lo que dice el gráfico? Distintos aspectos. Cuando digo aspectos, digo el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto temporal y el aspecto espacial. Cada uno de ellos está perfectamente definido a lo largo y en extenso en las páginas del manual de ustedes. Pero no se olviden, traten de memorizar este pequeño gráfico. Es decir, cuando el profesor pregunta qué es hecho imponible, automáticamente ustedes dicen un acto. Cuando el profesor dice, ¿tiene aspectos el hecho imponible? Sí, señor. Automáticamente dicen, tiene 4 que pueden convertirse en 5. ¿Cuáles son esos aspectos? Los que ustedes tienen a la vista. El material, ¿cómo está compuesto? Al lado podrán observar que yo se los simplifiqué de manera tal que ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿El verbo y un sustantivo? Sí. Voy a dar un ejemplo. Sigo con lo que ustedes tienen a la vista y damos un ejemplo para cerrarlo. La idea de que el aspecto material se componga por un verbo y un sustantivo es muy sencillo. Si yo digo que el aspecto material del hecho imponible necesita un verbo, digo comprar, vender, alquilar. Sí, pero ¿qué cosa? Al lado entonces digo que tiene que tener un sustantivo. Comprar, vender, alquilar una casa, un auto, una botella de gaseosa. ¿Se dan cuenta? El hecho imponible va a estar dado por un verbo que nos da la acción y un objeto que es el sustantivo. Automáticamente, entre la conjunción del verbo y el sustantivo se está produciendo la parte material del hecho imponible. Compré una casa, pero impositivamente es mucho más inquisidor el legislador. No se queda con eso solo. A ver, ¿podríamos decir que hay un aspecto personal automáticamente debajo del material? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué dice al lado de ese ejemplo? Un quién, volviendo al ejemplo, compró una casa. Automáticamente alguien muy curioso que pregunta, ¿quién? Ah, el aspecto personal. El legislador identifica a aquella persona, aquel sujeto que compró la casa. Y supongamos que fuera un poco más curioso el legislador y quisiera decir, ¿dónde? El aspecto espacial. El hecho material, el personal y el espacial nos están dando, compró una casa. ¿Quién? ¿Dónde? Ya tenemos mucho más el campo del hecho imponible, pero nos falta un pequeño dato. Fíjense en qué nos falta. El aspecto temporal. Entonces, ¿qué dice al lado de temporal? ¿Cuándo? Hagamos todo el cuentito. Compró una casa. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Así planteado parece una conversación de dos vecinas. Pero imagínense ustedes que quieren conocer el momento exacto en que le deben cobrar el impuesto a un contribuyente por una acción justamente como sería la de comprar una casa. Quieren saber quién es exactamente el titular, cuándo la compró, en qué lugar, si está en el territorio, en la soberanía, y a partir de ese momento y de esos datos, ustedes pueden decir, ¿se conforman los 4 o 5 aspectos, si sumamos el sustantivo y el verbo como 2, que conforman el hecho imponible? Sí, están compuestos. Evidentemente, está identificada la persona, ha hecho el acto, el hecho imponible se conforma y yo puedo decir que a esa persona que compró la casa en un lugar le corresponde pagar el tributo que sea. Se comprende entonces ahora que hecho imponible, al igual que les estaba comentando como acto, no es cualquier tipo de acto. Siempre que estamos hablando de un hecho imponible como aquel acto o conjunto de actos, se refiere el autor a actos de tipo jurídico. ¿Se entiende esto? Lo que quiere decir el autor es que un hecho puede ser la lluvia, un hecho natural. Acá no estamos hablando de ese tipo de hechos. Acá estamos hablando de hechos humanos, voluntarios y por supuesto lícitos que una persona hace
en el uso de sus facultades. Y por tanto, si esa persona al hacer ese hecho, ese acto, ¿se acuerdan eso de que el que no las hace no las paga y el que las hace las paga? Llevémoslo al terreno tributario, aquel que hace algo, esa persona identificada en el lugar, el tiempo, en espacio y conjugado el verbo con el sustantivo, está dentro del marco de lo que es un hecho que se conforma en un acto jurídico que lo hace acreedor a que, bueno, pague. Esa es la idea de cómo el legislador se compromete con los contribuyentes identificando pormenorizadamente no solamente la acción, sino el lugar, el territorio y el tiempo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque no es lo mismo alguien que declara hoy una casa que en una inspección, por ejemplo, se descubre que hace 3 o 4 años tiene 3 propiedades que nunca declaró. Lo importante es que el hecho imponible nos va a retrotraer aquella fecha en donde el hecho imponible, esa persona lo realizó. ¿Se comprende el ejemplo? Hay muchísimos ejemplos más en las páginas del libro. Les pido que buceen esas letras y van a encontrar y descubrir, en base a este pequeño gráfico, muchísimas más posibilidades. Bien, hecho y dicho todo esto, no se olviden que cualquier duda pueden consultarlo en el foro. Dejen asentado cualquier duda y de cualquier forma que a ustedes se les plantee una situación que no esté contenida en los ejemplos que les di. Nos vemos en la próxima clase.